Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema del salario mínimo, si habría que subirlo como dicen unos o si habría que bajarlo o eliminarlo como dicen otros y todo esto. Yo creo que este es uno de esos temas en el que hay dos bandos enfrentados y cada uno de esos bandos tiene parte de razón en algo de lo que dice, pero en los que yo creo que lo mejor es verlos de una forma completamente diferente. Los que quieren subir el salario mínimo pues dicen que hay gente que está ganando muy poco y que lo está pasando muy mal por lo poco que gana porque los sueldos son muy bajos, y esto es verdad. Y los que quieren subir el salario, o sea, los que quieren bajar o eliminar el salario mínimo, pues lo que dicen es lo contrario, que si se pone un salario mínimo demasiado alto, lo que se hace es destruir empleo y empeorar las cosas. Y esto también es verdad. Yo lo que creo es que hay que fijarse en el conjunto de la situación y enfocar este tema de una forma completamente diferente. Por un lado, que los sueldos en España son muy bajos y que hay que hacer algo para subirlos lo antes posible, pues creo que es algo evidente. Por otro lado, pues si para subir los sueldos bastase con poner en una ley cualquier cifra, pues se podría poner 5.000 euros o 10.000 o 50.000 euros al mes y no tendríamos ningún problema. Pero claro, si esto se pudiese hacer así, poner el salario mínimo que queramos, pues estaría hecho desde antes de nacer nosotros incluso y no tendríamos ningún problema económico ni sabríamos lo que es eso. Lo que yo veo es que cuanta más importancia se le da al salario mínimo en un país, peor van las cosas en ese país. Y realmente es lógico que sea así, porque si todo el mundo tuviese sueldos muy altos, pues el salario mínimo lo tendría muy poca gente, se hablaría muy poco de ello y sería un tema muy poco importante. Y por eso creo que es justo en esto en lo que nos tenemos que centrar. Y para eso vamos a ir a las cifras concretas, porque creo que es muy importante ir a lo práctico, en lugar de hablar esto en teoría sin ponerle unas cifras u otras que sean las que más o menos se correspondan con la realidad. Yendo a lo concreto, pues de lo que se habla en España desde hace décadas, es si cada año se sube o no se sube el salario mínimo, pues a lo mejor 20 euros, 50, 30, 100 como mucho, cosas por el estilo. Y tengamos en cuenta que si un año no se sube el salario mínimo, pues en la práctica se estaría bajando por la inflación. Es decir, si el salario mínimo un año sube 20 euros, pues la gente que lo cobra no gana en poder adquisitivo esos 20 euros, sino que a lo mejor gana de poder adquisitivo 15, 10, 5 o incluso nada, depende de lo que haya hecho la inflación ese año. Entonces, a donde quiero llegar a ir. ¿Es razonable la cantidad de tiempo y energía que se ha gastado en España desde hace décadas en hablar todos los años si al año siguiente había que subir el salario mínimo o no? A lo mejor 20 euros, 50, 10, 100 como mucho, cosas por ese estilo. Pues yo creo que no es razonable todo ese tiempo y energía que se dedica a esto. ¿Y por qué lo creo así? Pues porque por un lado, un país no se va a hundir porque los trabajadores que menos ganan pasen a ganar 20 o 50 euros más al año siguiente. Porque esto es una diferencia muy pequeña y si un país se fuese a hundir por esto, pues es que el país ya estaría hundido y habría que hablar de cosas muchísimo más importantes que el salario mínimo. Así que un país no se hunde porque suba un poco el salario mínimo. Yo creo que eso está claro. Pero por otro lado, que esta gente pase a ganar 20 euros más al año o 50 o 100 como mucho algún año, pues para ellos es mejor así. Pero realmente también para ellos son cantidades pequeñas que no les cambian la vida de verdad, ni les solucionan los problemas que tienen. Y de hecho ya hemos visto que el salario mínimo ha ido subiendo, pero la vida de la gente que lo cobra pues apenas ha cambiado nada a lo largo de un montón de décadas. Así que por el otro lado creo que está claro que un país tampoco se arregla por subir un poco el salario mínimo. Es decir, subiendo el salario mínimo ni se hunde el país ni se arregla. Y lo que me parece más importante de todo esto es que cada año que se está hablando de si se subía o no se subía un poco el salario mínimo, toda la gente que lo cobra ha perdido algo mucho más importante que eso. ¿Y qué es lo que ha perdido? Pues un año de su vida. Así que lo que es importante para mí es eso, que mientras se habla de todo esto, pues esta gente ha perdido un año más de su vida, que será probablemente otro año más de su vida, después de muchos años perdidos en estas circunstancias. Y realmente este año lo hemos perdido todos, aunque no ganemos el salario mínimo, sino que ganemos más. Ya vamos a ver ahora por qué. Pues porque yo llevo toda la vida oyendo a los políticos y sus medios de comunicación afines discutiendo constantemente de temas que en realidad son poco importantes, como este del salario mínimo. Y discuten constantemente como si a todos nos fuera la vida en esos temas poco importantes. Pero al final lo que yo he visto es que todo esto ha resultado ser una pérdida de tiempo para la gente normal y corriente. ¿Por qué? Pues porque mientras se habla de cosas secundarias, que a lo mejor algunas podría estar bien, el problema es que no se habla de las cosas realmente importantes. Y por eso en lo que de verdad se nos ha ido la vida a todos es en hablar de cosas que son muy poco importantes, como si fuesen las cosas importantes de verdad. ¿Y por qué? Pues porque esa sea la forma de no arreglar las cosas verdaderamente importantes y que el tiempo vaya pasando sin hacer esas cosas que de verdad nos cambiarían la vida a todo el mundo. Y aquí nos podríamos preguntar, pero
Entonces yo estoy diciendo que es poco importante que suba el salario mínimo para la gente que lo cobra. Pues sí, estoy diciendo eso. Porque claro que a esa gente le vendría mejor ganar un poco más ya. Pero lo que ha pasado es que, hasta ahora, por hablar de eso, se han dejado de hacer cosas muchísimo más importantes para esa gente que les cambiaría muchísimo más la vida y mucho más rápidamente. Para mí el problema principal es que el sistema económico está mal diseñado, como ya sabéis, y entonces creo que en lo que tenemos que centrarnos es en hablar de cómo cambiar el sistema económico, no de intentar poner pequeños parches al sistema económico actual. Por eso creo que tenemos que acostumbrarnos todos a dejar de hablar y de perder el tiempo con estos temas poco importantes, con los que llevan enredados toda la vida los políticos y sus medios afines, y empezar a hablar y a exigir los cambios realmente importantes que de verdad le cambiarían la vida a los que están cobrando el salario mínimo y a todos los demás. Y para mí las 3 cosas realmente importantes que hay que cambiar para cambiar el sistema económico son estas. La primera, pasar al sistema de capitalización de las pensiones. La segunda es liberalizar el suelo para que la vivienda sea mucho más barata y para que además de la vivienda se creen muchas más empresas construyendo todo tipo de inmuebles, porque ese mayor número de empresas es lo que hará que suban de verdad los sueldos. Y la tercera es el fin de la pobreza impositiva, que es el encarecimiento artificial de todas las necesidades básicas a base de meterles cada vez más impuestos. Entonces, mientras el salario mínimo siga siendo un tema importante y la gente siga hablando mucho de eso, pues seguirá pasando el tiempo, un año detrás de otro y una década detrás de otra, y la situación será muy parecida a la que es ahora, sin haber llegado al nivel de mejora que todos queremos. Sin embargo, si cada vez más gente habla de estos 3 temas cruciales que os comento, pues cada día estaremos más cerca de llegar a esa situación en la que todos queremos, en la que todo el mundo viva mucho mejor. Y en esa situación, los sueldos y el poder adquisitivo de los que ahora cobran el salario mínimo y el resto de la población serían mucho más altos, muchísimo más altos de lo que son ahora. Y por supuesto que se pueden conseguir estas 3 cosas. Yo estoy convencido que sí, y además creo que se pueden conseguir muy rápidamente, porque técnicamente es fácil hacerlo. Y el primer paso para que todo esto se haga realidad es que cada día más gente hable de estas cosas. Se las explique a sus familiares y a sus conocidos y las difunda en las redes sociales y en todos los sitios que se os ocurra. Y me despido ya hasta el próximo vídeo. Como siempre nos seguimos viendo constantemente en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.